Para los que quieran, en la parte 2 están las conclusiones. Capítulo 3. El lenguaje. Desde el punto de vista neuroanatómico y de la patología lesional, se han descrito en múltiples trabajos científicos numerosos centros corticales asociados al lenguaje. Dado que por su carácter específicamente humano, su estudio ha sido muy prolijo a lo largo de la historia. Esto ha dado lugar a las concepciones neuropsicológicas sobre el mismo muy variables, hasta el punto de que ni siquiera en la actualidad dichas concepciones son unitarias. Entre los diferentes centros cerebrales asociados con el lenguaje, nos encontramos con los siguientes. Centro de Wernicke. Y os pongo la figura. Especial atención merece el área de Wernicke, que se sitúa siguiendo la cisura de Silvio inmediatamente por debajo de la misma, ocupando la cara externa medial del lóbulo temporal. El área de Wernicke abarca la corteza cerebral de los 2/3 posteriores de las circunvoluciones temporales primera y segunda y corresponde a las áreas 22 de Brodmann, y hacia la parte posterior se sitúa con el área 39 que rodea el extremo posterior del primer surco temporal. La función más importante de este centro es la función semisiológica, que consiste en la decodificación o desciframiento de la palabra hablada. Para la correcta activación de esta función es necesaria una memoria a corto plazo, también una memoria a largo plazo, semántica, y el conocimiento de diversas reglas gramaticales. Desde un punto de vista funcional, el área de Wernicke es el área receptora auditiva secundaria, especializada en la interpretación de los sonidos relacionados con la voz humana. Es por tanto el centro de la comprensión de la palabra hablada, es decir, podríamos considerar que el área Wernicke es el centro más importante para la comprensión del lenguaje y su lesión da lugar a la afasia comprensiva o de Wernicke. Centro de Broca. Ese es el segundo. En el ámbito del lenguaje tiene un especial interés el área 44, también llamada área de Broca, por su especial importancia en el lenguaje hablado. El área de Broca se ubica en las zonas triangular y opecular de la tercera circunvolución frontal. Ocupa la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente e invade en parte la vertiente superior de la cisura de Silvio y llega a tocar el lóbulo de la ínsula. Esta zona se corresponde con la 44 y 45 de Brodmann. Es sabido que estas áreas se encargan de la creación de melodías cinéticas en aquellos movimientos en los que intervienen la musculatura laringea, faringea, palatina, lingual y labial. Es el área de dinamización de la musculatura fonatoria articulatoria, encargándose de ponerla en acción. El centro de Broca es un centro responsable de coordinar y secuenciar los movimientos ejecutores del habla, y su lesión da lugar a la afasia motora o de Broca, con todas las variantes que sobre la misma existen. Tercer punto sería el centro de Exner, de los que hablábamos antes que influenciaban. El centro de Exner ocupa los 2/3 posteriores de la segunda circunvolución frontal y es una parte del campo 6 de Brodmann, campo que desde el punto de vista motor es creador de melodías cinéticas necesarias para la escritura. En el centro de Exner se llevan a cabo coordinaciones temporales de los movimientos mano-digitales. Envía conexiones al centro dinamizador mano-digital del área 4, que pone en marcha los movimientos mano-digitales del lado derecho. Coordina los movimientos de la mano y de los dedos. Es un centro que recibe información continua de la mano y de los dedos, feedback, que sirve para el control de la escritura, por lo que su buen funcionamiento es imprescindible para escribir correctamente, ya que nos permite guiar ópticamente los movimientos mano-digitales mientras escribimos. Luego está el centro de Luria inferior. El centro de Luria inferior se extiende por la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente y del lóbulo parietal inferior.
parte inferior del área 40 de Brodmann. El campo de Luria coordina las actividades de la musculatura laringea, faringea, palatina, lingual y labial. Interviene en la formación de imágenes verbomotrices, coordina los movimientos y recibe información de las distintas partes del sistema fonoarticulatorio. Y en general interviene en todo tipo de praxis bucofonatorias, lingualabiales y faciales que intervienen en el lenguaje hablado. Luego tenemos el centro de Luria superior. El centro de Luria superior para el lenguaje escrito se sitúa en la parte superior del lobulillo, valga la redundancia, parietal inferior, por encima del centro de Luria para el lenguaje oral. Por delante invade la parte media de la circunvolución parietal ascendente y por detrás se confunde con el centro de Dejerin. Se sitúa en la parte superior del área 40 de Brodmann. Su función más importante está relacionada con las praxias manodigitales, así como con las expresiones no verbales del cuerpo que acompañan a todo lenguaje hablado. Luego tenemos el centro de Dejerin y la corteza occipital adyacente. El centro de Dejerin, que se corresponde con el área 39 de Brodmann, rodea el extremo posterior del primer surco temporal o surco paralelo y ocupa la zona de transición entre el lóbulo parietal y el occipital. Hacia atrás se continúa con el área 19 y 18 de la corteza occipital. En términos de Dejerin, podríamos decir que la circunvolución angular podría ser, juntamente con las áreas occipitales adyacentes, el centro de integración simbólica de la lectura o de su trastorno, la alexia. En cambio, se considera la circunvolución supramarginal situada anteriormente a la circunvolución angular y en el extremo posterior del surco silvano como el centro de integración simbólica de la escritura o de su trastorno, la agrafia. Funcionalmente, considerando es una zona de máxima integración e interpretación simbólica de los estímulos visuales y en cuanto tal nos permite entender el contenido de un mensaje escrito. Es por tanto el centro de la lectoescritura. Los estímulos visuales son recogidos en la retina y elaborados por las diversas estaciones de la vía óptica. Y a nivel del centro de Dejerin y el área 19 se producen los perceptos y las imágenes ópticas de los grafemas que son fundamentales para la lectura. La función importante de este centro es, por lo tanto, la de analizar y percibir los grafemas, lo cual implica la síntesis de los rasgos elementales para formar una gestalt óptica, reconocer esta como un grafema y distinguir este de otros grafemas. Su interpretación ha de hacerse asociando la configuración gráfica de las imágenes auditivas y verbomotrices de los fonemas del habla. Esto se produce gracias a que el centro de Dejerin envía conexiones a los centros de Wernicke y Broca. Posteriormente, estas imágenes se unen a su correspondiente significado y se produce la interpretación semántica del mensaje escrito. La estructura cerebral más importante en la entrada de la información al cerebro, con una repercusión destacada en los procesos de enseñanza, es el tálamo, debido a sus múltiples conexiones con la corteza cerebral. No se trata de una estructura pasiva de simple paso de la información hacia el cerebro, sino de un complejo nuclear de relevo muy dinámico, activo y modulador de las entradas de la información, así como del propio procesamiento cortical. De hecho, se sabe la importancia que tiene el tálamo en diferentes funciones cognitivas. Estudios llevados a cabo en sujetos con lesiones talámicas sugieren que el tálamo y en particular el núcleo ventrolateral y el pulvinar juegan un papel importante en las funciones verbales y más específicamente en aquellas zonas que tienen que ver con la fluidez verbal. Por otro lado, se sabe que la estimulación eléctrica del pulvinar produce anomia con más frecuencia que en el caso de estimulación ventrolateral. La zona específica del pulvinar es la superior antrolateral. La asimetría cerebral, que tanta importancia tiene a nivel cortical, también ha sido objeto de estudio a nivel talámico, puesto que pacientes que habían sufrido operaciones en el hemisferio izquierdo mostraban cambios postoperatorios en funciones verbales,
aunque eran menores que los observados en un grupo de pacientes con lesiones en el derecho. El tálamo izquierdo juega un papel importante en los procesos simbólicos del lenguaje. De hecho, en estudios con pacientes lesionados unilateralmente, en el tálamo izquierdo, estos mostraban un decremento en las puntuaciones de los test de fluidez y denominación de objetos, mientras que los pacientes con lesiones unilaterales del lado derecho dejaban intactas la fluidez y la flexibilidad verbal. Estudios del metabolismo cerebral de sujetos normales muestran una activación del tálamo durante la producción del lenguaje, lo que favorece la hipótesis de que los déficits en el lenguaje están relacionados con la activación cortical por medio de los mecanismos talámicos. La investigación más reciente indica que los ganglios basales, principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globus pallidus, están implicados en el lenguaje, puesto que las lesiones en estos núcleos es frecuentemente acompañada por una afasia. Una lesión en el putamen puede producir afasia fluida y no fluida. Diferentes trabajos, por otro lado, informan que las lesiones que se extienden anterior y ventralmente desde el putamen dentro de la cápsula interna y de la sustancia blanca subcortical producen afasia no fluida. Las lesiones que se extienden posteriormente dentro de la cápsula y de la sustancia blanca subcortical producen afasia fluida. Las lesiones que incluyen la cabeza del núcleo caudado dominante producen generalmente afasias no fluidas, al menos inicialmente. La comprensión del lenguaje se describe como inicialmente afectada, aunque se recupera más rápidamente que la fluidez. Se informa también sobre la existencia de paráfrasis semánticas y fonémicas. Cuando se produce una lesión en el globus pallidus dominante también se han encontrado síntomas verbales que incluyen dificultad para encontrar palabras y parafasia. Los ganglios basales podrían estar involucrados en la activación y ejecución de movimientos para expresar el lenguaje formulado y preparado en el habla. El hecho de que las lesiones de la cabeza del núcleo caudado dominante produzcan usualmente un lenguaje no fluido, mientras que la estimulación de la cabeza del núcleo caudado provoca un lenguaje espontáneo, sugiere que esta estructura está involucrada en la activación de secuencias preplanificadas del lenguaje. El papel de los ganglios basales en el lenguaje parece depender de las relaciones entre los ganglios basales y las estructuras corticales involucradas en el mismo. No obstante lo anterior, hoy en día diferentes estudios neuropsicológicos pretenden analizar el lenguaje como función de comunicación humana a partir de situaciones de normalidad y no de patología. También es verdad que múltiples trabajos de investigación asocian determinados déficits del lenguaje con áreas corticales o subcorticales a las que posteriormente se les aplica la función, aunque en realidad lo que se está llevando a cabo es una interpretación funcional de los resultados aportados por la lesión. Pongamos, por ejemplo, la participación del córtex prefrontal en asociación con el subcórtex en el lenguaje como consecuencia de lesiones córtico-subcorticales en sujetos afásicos o el desarrollo de un modelo conexionista en el proceso de lectura a partir del estudio de pacientes con alexia o la posibilidad de encontrar un centro para la escritura a partir de pacientes con agrafia, solo por citar algunas de las últimas revisiones llevadas a cabo sobre el lenguaje. Los primeros estudios realizados con medidas de flujo sanguíneo regional han demostrado que durante la realización de las tareas lingüísticas el patrón de activación cortical dentro del hemisferio no dominante es prácticamente un calco de la activación de las áreas lingüísticas del hemisferio dominante. Investigaciones posteriores en situaciones de normalidad confirman la existencia de muchas más áreas implicadas en el lenguaje. No obstante, trabajos llevados a cabo con sujetos con un buen nivel de lectura durante el procesamiento de estímulos lingüísticos visuales y auditivos demostraron mayores niveles del flujo sanguíneo cerebral en áreas temporales superiores y en el córtex angular y supramarginal del hemisferio izquierdo. Estudios realizados sobre lectura de palabras demuestran la activación de áreas corticales occipitales bilaterales. Mientras que cuando la lectura viene acompañada de producción del lenguaje, son las áreas sensoriomotoras, premotoras, área suplementaria e insulares las más activadas.
Otros trabajos han encontrado múltiples áreas corticales y subcorticales que han sido asociadas con el lenguaje, aunque cabe destacar la participación de áreas prefrontales izquierdas y el giro cingulado anterior, cerebelo y también los núcleos estriados. Gran cantidad de trabajos han informado de lateralizaciones asociadas al lenguaje en uno o más picos de los potenciales evocados de larga latencia, en la mayor parte de los casos con amplitudes superiores sobre el hemisferio izquierdo en las personas diestras. También se han encontrado datos que justifican la implicación de ambos hemisferios en el procesamiento tanto de vocales como de consonantes, si bien las vocales se procesan antes que las consonantes y que el hemisferio derecho procesa mejor los estímulos no lingüísticos. La mayor parte de los estudios sobre potenciales evocados y lenguaje se han centrado en la onda N400, inicialmente provocada como respuesta a palabras situadas al final de una frase e incongruentes semánticamente con el resto de la oración. Aunque otras investigaciones parecen señalar que N400 no tiene una relación estricta con el procesamiento lingüístico o con el contexto semántico, ya que otras tareas como la rotación mental o la comparación de figuras geométricas también son capaces de elicitarla. Una interpretación más general sugiere que N400 refleja la utilización de la memoria a corto plazo para retener el contexto relevante a la tarea, semántica o de otro tipo, lo cual podría estar implicado, aunque con consecuencia y no directamente, en el procesamiento de oraciones largas. Por otro lado, trabajos con mapas de actividades eléctricas cerebral permiten confirmar una asimetría izquierda en áreas parietales y temporales anteriores, medias y posteriores de la banda alfa durante la discriminación fonémica. Los trabajos con estimulación eléctrica cortical nos permiten abordar el lenguaje hablado de forma diferencial, dado que durante dicha estimulación se producen cortes del hablar. La respuesta de corte parece estar estrechamente ligada a los sistemas de control motor del habla, pero no se pueden analizar más en términos de sus posibles papeles lingüísticos. La estimulación en una pequeña área de la corteza frontal inferior, posterior izquierda produce de manera constante cortes del habla. Todos estos datos han contribuido a elaborar diferentes modelos neurológicos del lenguaje que van más allá de los modelos clásicos, como el modelo de Wernicke-Geschwin, el cual se construye asumiendo que la base nerviosa del habla y del lenguaje implica las siguientes estructuras: el área de Broca, el área de Wernicke, el área facial precentral y postcentral, el fascículo arqueado, la circunvolución angular y la corteza visual y auditiva. Entre los diferentes modelos más recientes nos encontramos con algunos autores. Aquí os cambio la foto para que podáis ver un poco lo que nos están explicando. Consideran la existencia de muchas y variadas áreas corticales implicadas en el lenguaje, tanto del hemisferio izquierdo como del derecho, que se encuentran interrelacionadas mediante complejas redes neuronales. Otros consideran que el lenguaje viene procesado por tres grandes conjuntos de estructuras neurales que interactúan entre sí. Primera, sistema neural para el procesamiento de conceptos no lingüísticos. Segunda, sistema neural para la construcción de palabras y frases. Y tercera, sistema neural mediador entre los dos primeros. Por último, otros piensan que existen múltiples sistemas separados e independientes para lectura memorial verbal, escritura, lenguaje hablado, etc., que cada sistema se compone de áreas esenciales, entre 1 y 2,5 centímetros, con una gran dispersión de neuronas. Cada área esencial es localizable anatómicamente, aunque manifiesta gran variabilidad en cuanto al sexo y nivel cultural. Y por último, que dichas áreas esenciales, con su gran dispersión neuronal, actúan de forma paralela.
No obstante, lo anteriormente expuesto y a pesar de los estudios llevados a cabo mediante las técnicas de neuroimagen y electrofisiológicas, creemos que el proceso neurofuncional del lenguaje permanece todavía desconocido. Entre otras razones, porque existen muchas variables biográficas, culturales, educacionales, lingüísticas, idiomáticas, etc., que influyen directamente en la organización cerebral del lenguaje. En este sentido, hemos encontrado que cuando se aprende a leer a temprana edad y de forma analítica, secuencial, morfológica, sintáctica, el hemisferio izquierdo es el más activo, mientras que cuando se aprende tardíamente a leer es el hemisferio derecho el más activo o, en todo caso, se lleva a cabo una actividad bilateral. En un estudio realizado con lectores tardíos, con sujetos formados por analfabetos que aprendieron a leer después de los 60 años, se les compara su perfil de actividad magnética cerebral con una serie de sujetos que habían aprendido a leer a la edad normal. Los resultados fueron que los lectores tardíos mostraron un perfil de actividad con un mayor incremento en su hemisferio derecho, frente al izquierdo. Otros estudios llevados a cabo en base a diferentes lenguajes encuentran organizaciones cerebrales diferentes. De hecho, se han encontrado diferencias significativas entre el lenguaje chino, árabe, inglés y español, sobre todo en la utilización bilateral del lenguaje en chino y árabe, mientras que se da una mayor lateralización izquierda en inglés y español. El estudio e interpretación del proceso de comprensión del lenguaje ha sido estudiado, por un lado, en pacientes que tienen deficiencias en discriminar los sonidos de las palabras. Tendrían lesiones del centro para la comprensión de los sonidos del lenguaje. Por otro, en pacientes que tienen lesionados los centros propios del lenguaje y que, aunque pueden repetir el lenguaje, son incapaces de comprender las palabras o de usarlas espontáneamente. Y por último, con pacientes que, como consecuencia de lesiones en las fibras que unen los centros del lenguaje, afasia sensorial transcortical, son incapaces de transmitir la información entre ellos, es decir, son incapaces de informar de los sonidos de las palabras a los centros de comprensión de las mismas. Si bien es verdad que en la actualidad no podemos negar la realidad de sus resultados, el estudio más pormenorizado de las funciones del cerebro nos hace concebir un proceso de comprensión lingüística un poco más complejo que el expuesto anteriormente. Dentro de este proceso mucho más complejo, cabría detallar, por un lado, la comprensión de las palabras y, por otro, la comprensión de las frases, que en última instancia es la base de la comunicación verbal. La base neuroanatómica de la comprensión de las palabras, fundada sobre el estudio de lesiones cerebrales, nos lleva por un lado a entender que las lesiones bilaterales de los lóbulos temporales afectan directamente a la discriminación acústica, mientras que las lesiones unilaterales del lóbulo temporal izquierdo afectan a la comprensión fonémica y al significado de la palabra. Este enfoque basado en los aspectos lesionales nos lleva a entender el proceso de comprensión de la palabra de acuerdo con dos niveles de procesamiento de las palabras, uno acústico y otro fonémico. Otra hipótesis basada en la lesión propone para la comprensión de la palabra una vía que vendría determinada por la conexión entre los sistemas de comprensión del lenguaje y otros sistemas de procesamiento del mismo, y otra vía vinculada a la actividad organizada del propio sistema de procesamiento semántico de la palabra. La hipótesis de desconexión vendría determinada por el clásico síndrome de afasia sensorial transcortical, que consistiría en una incapacidad por parte del paciente para hablar o entender, mientras que la repetición sería normal. La hipótesis del procesamiento semántico de la palabra está basada en dos procesos diferentes. Por un lado, en déficits de categorías específicas que tendrían su inmediata explicación en alteraciones en el programa de procesamiento semántico, y por otro, en déficits en el conocimiento parcial, de tal forma que el déficit en la comprensión de la palabra no puede explicarse en términos de pérdida de vocabulario, sino en términos de déficits en el conocimiento que le impiden precisar mejor la información para diferenciar distintos tipos de fonemas. Tanto la pérdida parcial de la información como el déficit en categorías específicas
afectan al sistema de procesamiento semántico de la comprensión de las palabras. Dos nuevas concepciones han sido utilizadas en la explicación de los déficits en la comprensión de la palabra que justifican, en parte, lo dicho anteriormente. Una que se basaría en una degradación del conocimiento verbal básico, que sería compatible con el déficit que afecta al conocimiento semántico, y otra que consistiría en una dificultad de acceso al procesamiento de las palabras. Por último, y siguiendo este tipo de explicación, se proponen dos procesos. Uno, el de las propiedades sensoriales, y otro, el de las propiedades funcionales, para explicar el procesamiento en la comprensión de la palabra. La comprensión de la palabra podría estar determinada por diferentes sistemas de procesamiento que van desde la propia discriminación acústica de los diferentes sonidos, la percepción categorial de los distintos fonemas y por último el significado propio de cada palabra en el contexto de la propia comunicación. Es esta última concepción la que nos lleva a la siguiente cuestión, que se refiere a la capacidad de memoria necesaria para poder reconocer e interpretar los diferentes fonemas combinados entre sí como capaces de ser interpretados y entendidos dentro del contexto de la comunicación humana. La base de la presente discusión viene determinada por el hecho de que el lenguaje consiste en una serie de palabras individuales que se organizan de acuerdo con unas leyes y reglas específicas que dan lugar a las frases. Podríamos decir que las palabras son como los ladrillos que se emplean para construir una casa. En función de cómo se organicen, así darán lugar a uno u otro tipo de construcción. Por otro lado, las leyes de la gramática no se caracterizan solo por el hecho de organizar las palabras en el contexto de la frase, sino que también intervienen en la organización de frases enteras con el fin de modificar un significado dentro de un contexto de comunicación. Desde el enfoque neuropsicológico, dos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de explicar este fenómeno del lenguaje. Por un lado, los procesos de comprensión de frases, asociados a lesiones del hemisferio izquierdo sin una localización unitaria, y por otro, los procesos en la construcción de frases, más asociadas con lesiones anteriores, frontales y temporales izquierdas. No obstante lo dicho, también se han encontrado numerosos casos con lesiones temporales posteriores, parietales inferiores y lesiones en el fascículo arcuato. Estos datos nos llevan a pensar asimismo en dos procesos distintos a la hora de entender los déficits en el procesamiento de frases. En primer lugar, alteraciones en el procesamiento semántico y en segundo lugar, alteraciones en los procesos sintácticos o gramaticales. Aunque no cabe la menor duda de que estos dos procesos se encuentran íntimamente relacionados en la dinámica propia de la comunicación verbal. Lenguaje hablado. El lenguaje hablado es una de las funciones más complejas que realiza el ser humano, puesto que integra en la misma función procesos cerebrales córtico-subcorticales y respuestas neuromusculares. Las estructuras corticales encargadas de planificar y programar el lenguaje hablado se encuentran en el córtex prefrontal, principalmente en el área de Broca. Las conexiones de estas estructuras con el hipocampo permitirán mantener la memoria necesaria para dicha organización y las conexiones con áreas temporales mediales, principalmente la de Wernicke, permitirán comprender el proceso motor del lenguaje. El siguiente paso será el ejecutor del proceso planificado mediante el sistema extrapiramidal, en el que el cerebelo y los núcleos estriados serán los encargados de precisar, ajustar y coordinar el proceso motor. Por último, las conexiones del sistema piramidal con los músculos bucofonatorios harán posible el lenguaje hablado tal y como lo hacemos normalmente en nuestra vida diaria. Los síndromes neuropsicológicos nos permiten, por un lado, poder interpretar los mecanismos neurobiológicos subyacentes al lenguaje hablado e intentar, además, adentrarnos en los procesos, teorías y modelos del mismo. Atendiendo a lo dicho, podemos observar que en diferentes tipos de afasia existen déficits específicos en el procesamiento y ejecución fonémica, como por ejemplo en la afasia de conducción, en la que se pueden observar pacientes que tienen dificultades en repetir, pero no en hablar espontáneamente o viceversa.
Esto nos podría llevar a entender dichos déficits sobre la base de diferentes modos de interpretar el proceso funcional del lenguaje hablado. Por un lado, podríamos interpretar que existe un déficit específico en el acoplamiento entre la imagen auditiva o conceptual de la palabra y la imagen motora de la misma, lo que nos llevaría a diferentes tipos de tratamientos rehabilitadores. También es verdad que podemos interpretar los errores fonémicos en términos de alteraciones específicas de la memoria a corto plazo, que se da anterior a la producción del lenguaje. Si esta es la interpretación, el programa rehabilitador tiene que contar necesariamente con subprogramas cognitivos que faciliten dichos procesos. Mientras no parece que tengan la misma explicación neuropsicológica, los déficits encontrados en afasias, tales como la afasia transcortical motora, donde la repetición de palabras y sentencias es bastante normal. En cambio, aparecen numerosos errores parafásicos fonémicos que podrían justificarse como déficits específicos en el acoplamiento entre los programas semánticos y el proceso fonémico. Siguiendo con este tipo de consideraciones, no se puede valorar de igual manera las alteraciones disártricas en el lenguaje hablado, en las que los pacientes tienen intactos los programas de procesamiento lingüístico, radicando el problema en la ejecución motriz propiamente dicha debido a dificultades en el ajuste, velocidad, acoplamiento de los movimientos bucolinguales implicados en el habla. En esta misma línea, pacientes con adinamia, inercia o falta de iniciativa para la acción, propia de las lesiones frontales, presentan como consecuencia una afasia no fluente. Asimismo, consideramos que las dificultades en la organización temporal de los movimientos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de fonema podrían estar asociadas con déficits específicos de la coordinación motriz independientes del proceso de producción lingüística, y en ese sentido debería ir encaminada a la rehabilitación neuropsicológica. Es importante, por lo tanto, que los padres con niños menores de 3 años mantengan una buena relación del lenguaje hablado con ellos, utilizando el mayor número de palabras posibles y hablando de forma clara y concisa con los mismos. Esto favorecerá la mejora del aprendizaje de la lengua en etapas escolares. Lenguaje lector. La capacidad para leer puede llevarse a cabo mediante diferentes vías de aprendizaje que determinarán también diferentes redes neuronales. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con niños con problemas de lectura. La postura generalizada frente a los déficits en la lectura es que no es un síndrome unitario. Es más, se han venido describiendo dos tipos muy diferentes de alteraciones lectoras, en base a la lesión y en base a si se acompañaban de otros déficits lingüísticos. En este sentido, se habla de déficits lectores acompañados de déficits escritores o carentes de ellos, dislexia con agrafia o dislexia sin agrafia. Un avance en esta concepción dual de los déficits lectores se apoya en las teorías del procesamiento de la información que consideran que dichos déficits se producen como consecuencia de alteraciones específicas en alguna parte de dicho proceso, bien en los estadios de procesamiento visual, bien en los estadios de procesamiento lector. Ambos enfoques vienen avalados por la localización de las lesiones, de tal forma que lesiones localizadas en las vías visuales, incluyendo el lóbulo occipital y el esplenio del cuerpo calloso, han dado lugar a un tipo determinado de dislexias, asociadas con el procesamiento visual, mientras que lesiones en el lóbulo temporal izquierdo están más asociadas con dislexias que son consecuencia de dificultades en el procesamiento auditivo. En cambio, lesiones originadas en el lóbulo parietal izquierdo han sido asociadas con dislexias con dificultades en el procesamiento espacial. A la vista de lo anterior, lo razonable es pensar que en este tipo de alteraciones el problema radica en el hecho de que los pacientes pierden algunos de los componentes implicados en la lectura, como proceso funcional global, lo que distaría mucho de entender las dificultades lectoras como una simple descripción de signos neuropsicológicos. Dislexia. Desde que de Guérin demostrara en 1891 la existencia de alteraciones específicas en la lectoescritura en pacientes con lesiones en el área parieto-occipital inferior del hemisferio izquierdo, muchos han sido los trabajos de investigación que han estudiado desde diferentes ángulos la dislexia.
Esta es una dificultad o retardo para aprender a leer, aunque otros rendimientos escolares sean normales o incluso superior a los normales. Se trata de niños cuyo rendimiento escolar es normal, sin embargo, no alcanzan el nivel de lectura que corresponde a sus capacidades intelectuales. La adquisición de las habilidades lectoras durante la infancia constituye uno de los procesos fundamentales para el posterior desarrollo cultural y educativo de la persona. En muchos casos, estos problemas solo pueden ser atribuidos a un trastorno específico en la adquisición de la lectura. Este trastorno específico constituye lo que habitualmente conocemos como dislexia y se caracteriza por una imposibilidad para alcanzar el nivel de lector esperable de acuerdo con la edad cronológica y las capacidades intelectuales del sujeto, que no está justificado por problemas sensoriales, falta de oportunidades educativas, problemas en el desarrollo emocional o problemas neurológicos evidentes. Se estima que entre un 5 y un 17% de la población puede verse afectada por ella.